Después de haber escuchado el punto de vista de un especialista en temas mineros, energéticos y petroleros, vamos a hablar con un político, miembro de la bancada socialista, que fue elegido con Perú Libre, representante por Ayacucho, nada menos que la provincia de Víctor Fajardo en Ayacucho, y que es miembro de la Comisión Permanente, de la misma manera que de Transporte y de Cultura. Si he retenido bien. Muy bien. Señor Alex Flores, naturalmente la urgencia está en saber por qué hemos llegado a este punto extremo de bloqueo de carreteras en el sur, con grave perjuicio para pasajeros y para transportistas de materiales, entre otros alimentarios, y qué solución de fondo hay para los problemas de la minería en el Perú en sus diversos niveles y en sus diversos actores. Muy buenas noches, don Fernando. Un saludo también a su audiencia, agradeciéndole la invitación. Efectivamente, estamos viendo con suma preocupación cómo se agrava a diario esta lucha de los mineros y permítame de paso solidarizarme con ellos, ¿no? Saludar y respaldar su lucha porque es legítima. Pero bloquear carreteras porque estamos hablando de miles de personas y familias que dependen de esto. Lamentablemente han llegado a este nivel de bloquear carreteras porque hay una indolencia y falta de solución de parte del gobierno. El responsable de que tengamos a los pequeños mineros bloqueando carreteras, durmiendo en las calles de Lima, es el gobierno, porque no ha dado una solución y tampoco ahora tiene o plantea una solución al problema real. Y el problema real, don Fernando, es el problema de la pequeña minería artesanal, más que un problema administrativo, ambiental, es un problema económico-social. Estamos hablando que hay un grueso de la población peruana, en Ayacucho, por ejemplo, que depende y vive de la minería, de la pequeña minería. Y aquí el gran problema es que con la ley de minería del año 90 que tenemos, que está direccionada a favorecer a los grandes empresarios, ¿no? Gran parte del territorio peruano está concesionado. Y aquí el problema de fondo es el problema de la titularidad de la concesión. Tenemos un neolatifundismo, pero esta vez del subsuelo. Hay concesiones ociosas, gran parte de empresas grandes, transnacionales, con capitales transnacionales, donde están trabajando los pequeños mineros, y la ley anterior y la que ahora están planteando dice que tengan que tener un contrato, ¿no?, con los titulares de la concesión. Eso me parece que no va a ser viable, me parece abusivo. ¿Pero por qué no va a ser viable? Momentito. Si hay una concesión dada por el Estado, hay un responsable de las operaciones y responsable penal. Si algo sucede, el responsable es el titular de esa concesión. Entonces lo razonable es buscar una modalidad para que los que quieran trabajar en una zona que tiene un titular hagan un contrato con ese titular y se defina en qué lugares pueden excavar y extraer minerales, porque no es que sea ociosa, uno denuncia un vasto territorio para ir buscando. La minería cuesta mucha plata cuando hay una inversión de la gran minería que parece usted apreciar poco, pero son las que han introducido acá tecnologías y criterios de respeto al medio ambiente. Tendrá que reconocer eso también. Si ha visitado centros mineros, Las Bambas, no tan lejos de Ayacucho. Usted sabe que hay una enorme inversión de miles de millones de dólares que da trabajo, que paga canon y que respete el medio ambiente. La pregunta es, si en las zonas concesionadas hay sitios en donde los mineros informales pueden explorar, hay que establecer un contrato con el titular. No pueden hacerlo de una manera anárquica. ¿Qué le parece a usted? Efectivamente, hay que hacer una diferencia clara. Uno es la gran minería, ¿no?, que tiene la tecnología, los permisos, la autorización, y que tiene la parte, ¿no?, de la ley minera que le favorece mucho y que está bien, ¿no? Pero hay que ver la otra parte del pequeño minero. Entonces, el subsuelo es del Estado, es de todos los peruanos. No puede haber acaparamiento. Y lo que estamos viendo es que los mismos dueños de las grandes empresas son unos cuantos los dueños de esas concesiones.
de millones de hectáreas. Concesionarios. Entonces, aquí lo que hay que hacer, ¿no?, es más o menos haciendo un parangón con lo que ocurrió con Velasco en su tiempo, ¿no? La tierra para quien trabaja, el subsuelo para quien trabaja. Es decir, no va a poder formalizarse porque el empresario titular de la concesión le pone condiciones. Es un empresario que quiere ganar renta, utilidad, sin invertir. Y como ha venido ocurriendo en muchos de los casos, ¿no?, de los pequeños mineros, donde llegaron a un acuerdo y les ponían condiciones de comprarle, por ejemplo, al precio que ellos quieren. Muy bien, y que ahora, no les es rentable para el pequeño minero. ¿Está usted seguro que la reforma agraria del general Velasco se puede citar como un ejemplo de éxito? Porque lo que trajo es menos producción y más pobreza en el campo, ¿no? Usted reconocerá, sobre todo en Ayacucho. Es cierto que se acabó con los gamonales atroces que habían sido descritos por José María Arguedas. Así es. Pero la productividad bajó y el rendimiento del agro peruano bajó con la reforma agraria. Aquí hay que hacer una diferencia. Por supuesto que fue exitoso y fue la mayor reforma que existió en 200 años de existencia de república en nuestro país, ¿no? Terminó con la vergonzosa servidumbre, con el semifeudalismo en nuestro país, y que más o menos se replica ahora, pero en el campo del subsuelo, de la minería. Entonces, permítame. De feudalismo, habían personas que trabajaban como peones sin salario, y personas que eran compradas. Permítame concluir la idea. Bueno, es respetable, pero le decía de que la reforma de Velasco fue exitosa. El problema es que, ¿no?, él gobernó de 1968 al 75. El 75 le da un contragolpe Morales Bermúdez y desmantela todo lo avanzado. Y efectivamente, estoy de acuerdo con usted, ¿no? Se ve que empiezan a restituir, ¿no?, los latifundios a sus antiguos dueños y viene toda la crisis que hemos visto más adelante. Es decir, es una reforma que ha sido truncada, pero el espíritu, ¿no?, colectivo, el espíritu justiciero funcionó. Y lo que hay que hacer aquí, don Fernando, hablando de la minería, es lo mismo. Es decir, ¿no?, donde están trabajando estos pequeños mineros, ¿no?, por necesidad, y hay una concesión ociosa, ¿no?, entonces hay que darle al pequeño minero. No hay por qué... eso se hace. Es que ahora le están condicionando, don Fernando, a que tenga un contrato, ¿no?, para formalizarse entre el dueño de la concesión y el grupo de los pequeños mineros. ¿No le parece razonable que el que quiera trabajar ahí firme un contrato que le dé garantías legales y que lo haga asumir responsabilidades? Es una actividad peligrosa, en donde hay accidentes, donde se usan explosivos. Parece razonable que haya un contrato entre el titular de del espacio, del área, de la concesión minera y el que quiera trabajar además ahí. Le repito, esto no es parecido que la agricultura. Para la minería uno tiene que tener una gran área para ir buscando a dónde acierta. Y usted sabrá, si tiene experiencia, que a veces se invierte, se busca y se pierde. Por eso es que uno hace una concesión más grande que lo que aparentemente a primera vista uno puede trabajar para ir buscando en otros sitios. Efectivamente, ¿no? El ejemplo que doy es una analogía, ¿no?, un poco para ver de que hay una acumulación, ¿no?, de concesiones en manos de pocos, ¿no?, que hay que hacer una reforma. Yo entiendo muy bien de que efectivamente las unidades mineras que están en funcionamiento, por la inversión, por el grado de inversión que ellos aplican, ¿no?, necesitan garantizar muchos más años. Pero aquí estamos hablando de concesiones donde no están trabajando. Son concesiones que se han dado, ¿no?, de una manera ilegítima, y precisamente el gran problema de todo esto está en esa ley de minería del tiempo de Fujimori, en el cual estas grandes empresas han concesionado a rebatiña, ¿no?, y solamente pagan $3 por un kilómetro cuadrado. Es decir, no puede ser, ¿no? Y por hectárea por año, ¿no? Así es, sí. Entonces es mínima. Y ahora quiere entrar un pequeño minero a trabajar y la ley le dice, llegue usted a un acuerdo, que sería legítimo, ¿no? Sobre todo si se está explotando que sería legítimo. Y si se han hallado vetas, porque sería muy fácil trabajar con el trabajo de otros, con el que ha tomado el riesgo y ha invertido para hallar un filón.
Bueno, en realidad no ha invertido mucho, don Fernando. No, hay ¿no? que meter Habrá hecho pues exploración, ¿no? Y maquinaria y contratación de personas con contratos formales. Eso es lo importante. El problema es favorecer una informalidad que haga que las personas trabajen sin ninguna garantía y sin ningún derecho en un campo peligroso como es la minería. Bueno, en la práctica se está dando. Y más bien, sí, ¿no? Estos titulares de la concesión, al no llegar a ese acuerdo, lo que están generando es eso, ¿no? De que hayan mineros trabajando en condiciones precarias de seguridad, no hay control de parte del Estado. Y lo que habría que hacer aquí es sincerar eso. Es decir... Ahora hay otro actor sobre el que yo quisiera que usted hable. Hay mineros formales, por ejemplo, lo que decía el señor Gambio antes que usted llegara. En Patás hay mineros artesanales que trabajan en la concesión de Poderosa. Han llegado a un acuerdo. Pero luego vienen ilegales. Y con el mismo criterio, yo respeto la ley, se aprovechan de unos y otros, porque atentan tanto contra los informales como contra la empresa formal. ¿Qué decir sobre eso? ¿Cuál es su palabra y la de su partido respecto a la minería propiamente ilegal, ya no informales? Efectivamente, ahí hay que hacer una diferencia bien clara, ¿no? Y el Estado tiene que tener una propuesta también respecto a eso, ¿no? Una cosa es el minero artesanal, el minero informal, aquel que trabaja por necesidad, porque estamos en un país que está en crisis económica, que no tiene industrias, que no tiene fábricas, por lo tanto no genera empleo, y con una agricultura abandonada, entonces la gente va a buscar su sustento y por los precios internacionales, ¿no?, de los minerales le es rentable. Entonces van, metafóricamente hablando, a arañar los Andes, ¿no? Entonces... Y hay otro grupo, ¿no?, de ilegales, ¿no?, que no quieren cumplir, no quieren ser responsables con el medio ambiente, con la ley. Bueno, hay que hacer una diferencia. Pero el grueso de la población que hoy está movilizada, que son miles a nivel nacional, en el sur, en el norte y que están aquí en Lima, son pequeños mineros, son mineros artesanales que le están diciendo al Estado, ¿no?, dame las facilidades para formalizarme. Y eso empieza porque reconozcas mi trabajo, porque esa concesión que le pertenece no al titular de la concesión, porque finalmente el subsuelo es del Estado, de todos los peruanos, ¿no? Está usted buscando una solución en el marco de la ley que haga compatible intereses diferentes y que se busque una especie de concesiones recíprocas. ¿Qué decir sobre el bloqueo de las carreteras? ¿Es justificable un acto ilegal que causa daño a los que se están tratando de movilizar en las carreteras, pero también en las ciudades, que esperan a sus hijos, a sus maestros de escuela que no pueden dar clases, que esperan que llegue la leche y que lleguen combustibles? ¿Usted está de acuerdo con bloquear carreteras para conseguir los fines que usted ha descrito? Hay que verlo de esta manera. Esto es consecuencia de la indolencia, de la falta de atención del Estado, del gobierno, no de ahora. El tema del Reinfo viene de hace más de 12 años y precisamente no ha avanzado nada o casi nada y no va a avanzar con estas leyes que tenemos porque no son viables, ¿no? Porque depende pues de un tercero que es el concesionario y que pone condiciones siempre onerosas, favorables para ellos, porque son finalmente empresarios capitalistas y lo que ellos buscan es el lucro. Y aquí tiene que intervenir el Estado para corregir eso. Entonces, usted dice, con toda legitimidad, ¿no?, el bloqueo de carreteras, estas marchas, nos perjudica a todos. Marchas no, pero, las marchas pero también, legítima, don Fernando, hay que ver el propio Ministerio de Economía, el propio Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, es lamentable, ni siquiera tiene una estadística real de cuántos mineros artesanales tenemos. Estima que son entre 250.000 a 500.000, a medio millón, ¿no? Entonces, son familias que dependen de ese trabajo y el Estado no les puede decir fácilmente, ahora se cierra el plazo, se cierra la lista. No, pero lo que les dice y no les puede dejar desamparados. Formalícense, cumplan con los requisitos para saber quién es quién y para saber que están trabajando ustedes dentro del marco de la ley, con el respeto a exigencias ambientales y con garantías de seguridad en el trabajo. Repito, es una actividad que, a diferencia de la agricultura, requiere el uso de explosivos y de insumos químicos peligrosos. Completamente de acuerdo, que tiene que estar regulado con interdicción, ¿no? Pero aquí el mayor escollo
¿no? Y no estoy viendo una solución real ni de parte del Ejecutivo y tampoco en el predictamen que se ha debatido, ¿no? El mayor problema es la titularidad de la concesión, ¿no? Le están diciendo al pequeño minero, como requisito principal, necesito que llegues a un acuerdo, tengas un contrato. Sí, que quieres, ¿no?, trabajar en una concesión. Así es. Pero hay mucho territorio que no está concesionado. Así es. Nuestro país es vasto y por amplias que sean las concesiones no cubren todo el territorio potencial. Eso no es tan cierto, don Fernando. Si usted revisa el mapa del INGEMET, la mayor parte donde hay afloramiento de minerales ya está concesionado. Y no ahora, sino viene de mucho antes. Y son unas cuantas familias o grupos dedicados a la gran minería, ¿no?, que son los titulares. Y como la ley le es tan favorable para ellos, por la vigencia de un año pagan solamente $3. ¿Usted estaría de acuerdo en que hay que tener una actitud severa contra la minería ilegal que destruye el medio ambiente, que no reconoce derechos a los trabajadores, pero buscar una fórmula que concilie los intereses de las empresas mineras con los informales? Una mesa de diálogo. ¿Estaría de acuerdo usted con esa propuesta? Totalmente, ¿no? Nadie va a estar de acuerdo con una minería irresponsable que contamine, ¿no? Que en no las garantice los cabeceras derechos, de las ¿no?, cuencas, pero en las zonas de amortiguamiento. Ese tema de manera objetiva, don Fernando, ¿no? Porque como le digo, este problema no es un problema administrativo, no es un problema hay seres humanos y hay familias. Es un problema eminentemente económico-social. Entonces pasa porque el Estado tome las riendas del asunto, ¿no?, revierta esas concesiones donde no está trabajando, ¿no?, el titular y de una manera responsable le dé a los que necesitan y están trabajando. Muy bien, esperemos entonces que esa mesa de diálogo, que ha sido preconizada por varios, cuente con su respaldo poderoso, porque usted es un hombre importante en el Congreso en lo que se refiere a las bancadas de izquierda. Y precisamente por eso, antes de que el tiempo nos gane, quería preguntarle un tema de otro tipo, puramente político. ¿Qué mesa directiva quisieran ustedes que se instale el próximo 27 de julio? Bueno, don Fernando, agradeciendo sus palabras, efectivamente, ¿no?, estamos frente a una situación de crisis generalizada, ¿no?, y estamos en un año electoral. Para no perpetuar esta crisis más allá del 2026, lo que se necesita es una mesa directiva neutral que garantice, ¿no?, elecciones limpias y transparentes. Y la actual coalición que controla el Congreso no es la adecuada, ¿no? ¿Cuál es esa coalición? ¿Cómo la describe usted? Porque hay un hombre vinculado con ustedes, que es Valdemar Cerrón, que es vicepresidente, ¿no? Hay un pacto entre el fujimorismo, el acuñismo, del lado de la izquierda de Perú Libre, la bancada magisterial, ¿no? Yo ya no soy parte de ese grupo, precisamente renuncié porque estaba en desacuerdo de ese pacto que definitivamente era pues incoherente, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico muy grave en la cual estos señores tengan que entender de que si ellos van a persistir en esa fórmula, ¿no? ¿Y quién los puede reemplazar? Bueno, yo creo que acá otra vez hay que ver ejemplos en la historia, ¿no? A ver. Más o menos hay que retroceder. Por favor. Es una analogía, ¿no?, a lo que ocurrió el año 2000, ¿no? Cuando se destapó toda la corrupción del fujimorismo, buscaron un hombre, digamos, imparcial, decente, como Valentín Paniagua. Pero se necesita 4 para una mesa directiva. No es pero el principal es quién encabeza, quién dirige, ¿no? Entonces habría que hacer una propuesta similar, ¿no?, para garantizar elecciones limpias. Hágala, pues usted hágala, aproveche para hacernos saber, no se quede en la pura teoría. Yo creo que en los 130 hay que buscar como una aguja en un pajar. ¿Cómo hay que buscar? ¿Ha venido buscando ya o no? Bueno, es un tema que preocupa. Yo creo que tiene que haber un consenso dentro del Congreso, ¿no? Tengan que poner por encima de sus intereses. De acuerdo, consenso, de acuerdo, pero para eso tiene que haber propuestas. ¿Cuál es la suya? Bueno, nosotros lo estamos analizando, ¿no? Eso señor, tiene que nacer de la reunión de todas las bancadas. Estamos a pocos días, ¿no? No pueden ir. Lo que sí le puedo decir, don Fernando, tiene que ser una persona que no esté vinculado a la actual, ¿no?, a la actual mesa directiva, a la actual alianza que se tiene, que nos ha llevado lamentablemente a este extremo en la cual estamos viviendo pues una crisis, ¿no?, en el cual el Congreso, por ejemplo, quien debe solucionar inmediatamente este problema del pequeño minero es el Congreso.
pero no tienen la voluntad, ¿no? Bueno, y están siguiendo vamos a ver si su paso lento llega a una fórmula sabia en donde estén representadas corrientes representativas de los diversos sectores de nuestro país con espíritu democrático y, como sobre todo ha dicho usted, para garantizar neutralidad de los poderes públicos en las elecciones que tendrán lugar el próximo año. Muchas gracias, señor Alex Flores. Que tenga usted buenas noches y gracias por su presencia acá y que resolvamos de una manera apaciguada y dialogante los problemas graves que atravesamos ahora con la minería